Hola, buenas tardes, sean bienvenidos todas y todos a su programa Cuida tu salud mental. El tema del día de hoy vamos a hablar acerca de cuida su cuerpo y su mente, los cambios durante la adolescencia. El día de hoy tenemos una invitada de gala, la maestra Cecilia Ojeda. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Bueno, pues como siempre les invitamos a que participen a través del chat acerca de las preguntas, acerca de algunas dudas que puedan tener, ¿no? Respecto a este tema y bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, doctora, es un placer poder coincidir contigo en este espacio. Y bueno, pues el día de hoy hablaremos de un tema muy importante, algo que es súper esencial y que no sé tú qué pienses. La adolescencia es un elemento central, algo, incluso una demanda de atención y de tratamiento constante por adolescentes, pero también por los padres de familia, ¿no? Entonces, vale mucho la pena poder hablar un poquito al respecto, identificar qué cosas podríamos hacer para mejorar la atención, la detección temprana y poder coadyuvar en tener tratamientos pues específicos que puedan dar solución a los problemas de las y los adolescentes, ¿no? En este sentido, doctora, que tú eres especialista en este tema, es súper importante como PAIDO. ¿Qué podríamos estar esperando en el periodo de la adolescencia? Híjole, yo creo que desde ahí empezamos a tocar algunos temas un poco complicados, ¿no? Yo creo que mucho tiene que ver también desde la percepción que tenemos desde los mismos adultos, que a veces ya tenemos como una predisposición a adolescencia es igual a algo terrorífico, cuando en realidad no tiene que ser así. Recordemos, incluso te podré decir nuestra adolescencia que fue 5 o 6 años a lo mucho. Hace muy poquito. Tal vez un poco más, ¿no? Pero recordemos ese periodo que es entre los 10 y los 19 años, es decir, cuando estábamos en quinto, sexto año de primaria, ¿no? Abarcó la secundaria, abarcó todavía la prepa o el bachillerato, ¿no? Y recordemos todos los cambios que tuvimos, ¿no? No solamente físicos, también mentales, también de pensamiento, incluso podría decir de desarrollo de crítica, de buscar amigos, de tener inseguridades incluso, ¿no? Respecto a mi cuerpo, claro, respecto incluso a las lealtades con los amigos. En este periodo normalmente también se van dando diferentes amistades, ¿no? Algunos como adultos, como papás, como adultos responsables de adolescentes, algunos nos desagradan un poco más, algunos nos desagradan un poco menos, ¿no? Empiezan estos retos también con la parte de la autoridad, ¿no? De papá, de mamá, empiezan a desafiar, ¿no? Pero es un periodo fundamental en la transición de vida de una persona en desarrollo, dejando de ser niño para convertirse en un adulto. El problema justo es eso, que ni estamos en un lado, exacto, ni estamos en el otro, ¿no? Y normalmente, aquí yo te preguntaría, ¿no? A veces, ¿qué te dicen los papás, los adultos responsables de los adolescentes, ¿no? ¿Qué se espera de un adolescente muchas veces, ¿no? Fíjate que me parece que es una pregunta bien interesante y quisiera retomar lo que tú dices. Creo que hay una parte en donde incluso hay como un arquetipo, como un pensamiento globalizado, de decir, híjole, no, es pequeño, sí, pero espérate que llegue la edad de la punzada, que llegue la adolescencia y te vas a enfrentar a condiciones muy terroríficas, ¿no? Entonces, creo que de entrada a mí me gustaría pensar que ese es algo que tenemos que ir desmitificando, porque entonces te asumes como que en la medida en que alguien llega, así como que pisa o empieza a coquetear con la adolescencia, vas a tener un problema muy importante. Y creo que esto nos lleva un poquito como a decir, a estar muy expectantes, ser muy críticos de conductas que son, como tú bien decías, incluso esperadas desde el elemento clínico, ¿no? Creo que a veces cuando los padres acuden a buscar apoyo, hay que ayudarles mucho a entender también esta parte del estigma, de la discriminación, de lo que podemos estar pensando de qué es ser adolescente, ¿no? Porque creo que tú comentabas, decir, no hace mucho, a lo mejor algunos menos, otros más, pero si podemos conectar con lo que pasaba con nosotros o con nosotras cuando éramos adolescentes, la verdad es que incluso, no sé,
tener una pelea con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, ¿no? Era algo que podía parecer que el mundo se acababa, ¿no? Podías haber terminado pues como con tu amor, con tu primer amor, con tu amor adolescente, y que hoy tal vez la gente diga, ay, por Dios, o sea, tienes 14 años, ¿no? Vas a conocer mucho más personas, pero cuando tú tienes 14 años no sabes de esta implicación, ¿no? Y creo que tenemos muchos problemas, pero pienso que la importancia de la atención, incluso, que creo que me gustaría saber cómo tu opinión al respecto, a veces cuando tenemos adolescentes que atentan contra su vida, mucho en el ámbito médico y paramédico es, híjole, pues es que en qué está pensando, ¿no? Tiene 14 años, ¿qué puede haber de problemas a los 14 años? Pues puede haber muchísimos, ¿no? Muchísimos. O sea, el solo cuestionamiento de cómo me desarrollo, el sentirme torpe, el no sentirme eficiente, incluso el no estar, o sea, con que me vea y diga, no sé, como que siento que nunca voy a poder cambiar, ¿no? O sea, hay encrucijadas físicas, emocionales, cognitivas, que se ponen pues ahí sobre la mesa, ¿no? Y que a mí creo que es muy importante considerar que a veces todas estas cosas podríamos pensar que es algo malo, pero podríamos estar hablando del síndrome de la adolescencia normal. En el adolescente es un periodo esperado y es algo en lo que las personas, los papás, los cuidadores, pues hay que estar preparados, pero no desde esta parte de viene la edad de la punzada, va a estar lo peor, te va a colgar, no es, ok, viene la etapa en donde además vas a ser un padre que necesite negociar, vas a ser un padre que tiene que cuestionarse, acerca del reconocimiento de su hija, de su hijo, de las necesidades, de los gustos, incluso, por ejemplo, el interés vocacional, ¿no? O sea que podríamos pensar que uno a los 17 años sabe qué va a hacer de su vida, ¿no? Y pues no sé, a veces entras un poquito, pues es bueno, pues pienso que esto no tiene matemáticas, ¿no? Creo que puedo ser buena o bueno para esto, y ¡pum! Entras y tu primera clase es estadística, ¿no? Entonces, todas estas cosas te llevan a pensar que pues están como no orientados, ¿no? Cuando realmente me parece que la toma de decisión en la vida pues se va haciendo de manera cotidiana. Tampoco eres el mismo que hace 10 años, ¿no? Y vas aprendiendo. Yo creo que ahí tocas dos puntos fundamentales que creo que es importante resaltar, ¿no? Justo en esta conexión que tú bien comentas, ¿no? De recordar cuando éramos adolescentes, ¿no? Y estas vivencias que se viven como si fuera realmente el fin del mundo, ¿no? Creo que muchas veces cuando somos adultos o estamos en contacto o tenemos esa responsabilidad con los adolescentes, claro, tendemos a minimizarlas, ¿no? Cuando en realidad realmente son importantes para la vivencia de nuestros hijos e hijas, ¿no? O de las personas que tenemos adolescentes cercanas, ¿no? Y creo que es importante darles el justo valor, validar, escuchar, entender qué está sucediendo, ¿no? Obviamente me queda claro que cuando pasamos ya algunos años decimos, ay, ¿cómo es posible que yo haya llorado tanto por esa persona, ¿no? O por este amigo, esta amiga, ¿no? Pero en ese momento es un sentimiento real, es un sentimiento realmente tan intenso, tan profundo, ¿no? Que muchas veces puede hacer la diferencia de tener una conexión, claro, con mi padre, con mi madre, con un profesor, con un amigo a lo mejor un poco mayor, ¿no? O me cierro al diálogo, ¿no? Entonces, creo que es importante tener como esta apertura, ¿no? De lo que está sintiendo mi hijo, mi hija, ¿no? Y tratar de dimensionar, como tú bien lo decías, ¿no? De conectar, ¿no? Tal vez en mi cabeza, con los problemas que a lo mejor muchos de los adultos enfrentamos, pareciera que no es tan importante, pero es muy importante, claro, para ella, para él, ¿no? Y tenemos que darle ese peso, ese sentido de acompañamiento, a veces de escucha. A lo mejor muchas veces no nos piden un consejo, pero sí acompañar y validar esa emoción, ¿no? Y lo otro que tú también ahorita comentabas, y creo que es también como ponernos en esa parte, ¿no? Es importante entender que nuestra adolescencia, que ahorita decía 5 años, la verdad es que un poco más, ¿no? Así es muy diferente, claro, a la que están viviendo nuestros adolescentes, a la que vivieron nuestros padres, ¿no? Digo,
yo no tenía un teléfono celular, ¿no? Eso lo tuve hasta medicina, ¿no? Porque no había o eran muy contados, ¿no? Y ahora son los retos diferentes que se enfrentan nuestros jóvenes, ¿no? Desde tecnologías, desde uso de plataformas, ¿no? Desde conectar, desde que muchas veces nuestras adolescentes quedan a cargo de otros familiares porque Claro. mamá, papá tienen que salir a trabajar, ¿no? La situación social en general que vivimos en todo el país. O sea, son diferentes circunstancias y por las cuales también no podemos esperar que reaccionen igual que uno creció, Sí, uno se por supuesto. Y formó. además creo que bajo este esquema como social tampoco podemos dejar de lado, tú bien decías, no es lo mismo ser adolescente en este momento, ¿no? Porque además venimos previo de un escenario de pandemia, algo que puso en juego la salud mental de todos. Entonces, imaginémonos, ¿no? Ya de por sí estábamos per se desesperados por salir, ver noticias desagradables, poder decir, oye, pasó tal, no poder despedirnos, aquellas personas que perdimos familias, ¿no? Y si a eso le sumamos este cúmulo de emociones en donde incluso tuvimos a aquellos chicos que tuvieron que hacer su transición de primaria a secundaria o de secundaria a prepa, en este proceso de no tener contacto, ¿no? Donde me parece que la escuela, el factor social es un elemento trascendental porque es súper importante para los adolescentes y creo que todavía se te da otro desafío mucho más grande para que entonces pueda haber otros escenarios, otras complicaciones de consumo de sustancias, de problemas de salud mental, ¿no? Entonces, creo que es también complicado y por supuesto que es un desafío para los padres acercarse, tratar de poder identificar pues como espacios para poder conectar, pero yo pensaría que lo importante es encontrar un canal de comunicación. Yo creo, a veces decimos, es que no sé cómo hacerle. A mí me parece que siempre hay un desafío con alguien que nosotros conocemos, con alguien con quien no puedo comunicarme en el trabajo, con buscar hacerme escuchar. Y yo a veces cambio un poquito esa perspectiva y digo, ¿y qué pasaría si pones en ese mismo plano a tu hijo, a tu adolescente, a tu hermana, a tu primo? Porque entonces pareciera que a veces la comunicación la ponemos solamente en su lado, ¿no? Cuando pues hay un emisor y un receptor. Entonces a veces creo que poder estar tratando de no perder el canal de comunicación es algo que puede darnos cosas muy positivas. Es correcto, ¿no? Y que a veces también es importante señalar, ¿no? Como estos pensamientos que tú comentábamos, como esta visión todavía, podría decir, estigmatizante que tenemos ante esta etapa, ¿no? Incluso podría decir hasta de temor, ¿no? Es así de, ay, Dios mío, ya viene, Sí, ¿no? claro, por supuesto. Pero creo que entre más informados estemos los adultos alrededor de nuestros y nuestras adolescentes, ¿no? Obviamente la información es poder y eso también va eliminando estas barreras con un punto central que tú ahorita tocaste, comunicación, ¿no? Si yo espero que mi adolescente, ¿no? Que mágicamente a los 11 años yo Claro, pueda tener ¿no? una Exacto. comunicación, un nivel de confianza, que me cuente cómo le fue en la escuela, quiénes son sus amigos, qué chico, qué chica le interesó, etcétera, pero no lo construí desde antes, pues en realidad estoy tratando de hacer algo cimentado un poco tambaleante, podría decirlo Sí, yo, como en ¿no? palillos chinos, ¿no? O sea, lo estás ahí sosteniendo en algo que se puede caer rápido. Es correcto, ¿no? Entonces, esto también tenemos que pensarlo, que muchas de las cosas que enfrentemos, estos retos, podría decir, que tengamos en la adolescencia, o estos buenos momentos que podamos tener en la adolescencia con nuestros hijos e hijas, va a ser un producto de lo que hemos ido sembrando poco a Claro, por poco a supuesto. lo largo de todo el periodo previo, es decir, desde que son bebés, se van desarrollando, etcétera. Porque muchas veces me han llegado al consultorio, no sé si te ha pasado, ¿no? Que llega mamá, papá, ¿no? Adolescente, ¿no? Y entonces es que no tolera límites. Es que le dimos un celular, ¿no? Es muy común, ¿no?
y no lo suelta para nada, ¿no? Claro. Y entonces se espera como que el adolescente tenga la iluminación divina, ¿no? Para empezar de aceptar los límites que nunca se pusieron. Y para continuar, ¿no? Que tenga la capacidad de decir, híjole, esto es bueno, esto es malo, el celular lo debo dejar a lo mejor a tal hora, debo de dormir, tengo que tener buenos hábitos, buena alimentación, o sea, una serie de expectativas que a veces tenemos como adultos, cuando en realidad no lo pusimos desde más pequeño. Entonces, sí, claro, es importante fortalecer, incidir, ¿no? De manera importante cuando son pequeños para que esta etapa de adolescencia la vivamos de una forma más pacífica, con menos dificultades, con menos problemáticas. Y fíjate que pensaba un poquito en esto que nos compartías y creo que es muy importante. Muy pocas veces, o sea, pensamos en la educación de los hijos, ¿no? Pero creo que a veces no pensamos en el escenario de cómo educamos o cómo nos preparamos para educar, ¿no? Porque entonces, así como no hay un instructivo, ¿verdad? Que diga, usted quiere que su hijo sea médico, apriétele el 2, quiere que es berrinchudo el 3, ¿no? Quiere que sea cantante el 4, pues tampoco hay un manual que diga, usted quiere ser un padre cercano, haga esto. Quiere ser un padre que sea idolatrado por sus hijos, quiere ser una madre que apoye, haga esto. Entonces creo que así como nos preparamos para enfrentar un sinnúmero de cosas en la vida, también tendríamos que prepararnos para esto, poder establecer condiciones fundamentales de crianza positiva en el contexto. O sea, la vida no se define en una etapa, la vida tiene diferentes etapas con distintos desafíos. Incluso es más, creo que hoy mismo no podríamos ser las mismas que ayer, que hace 2 años, menos por supuesto que en la adolescencia, ¿no? Entonces creo que aquí me parece sustancial poder acercarse con los especialistas, no a veces necesariamente para decir, mi hijo tiene un problema, sino más bien para decir, ¿qué puedo hacer para prepararme, para poder acompañar en los cambios emocionales de mi hijo? Y creo que en este sentido el escenario de crianza positiva es súper importante, que bueno, nuestros compañeros de las unidades operativas de los Ecosamas, pues bueno, lo manejan de manera muy excelente, hacen trabajo individual, incluso lo hacen en procesos grupales, porque además creo que pasa un poco como cuando alguien empieza a compartir, ¿no? Hay padres que les funciona esto, hay madres que les funcionan esto otro, pero me parece que establecer condiciones de crianza positiva también es trabajar en un elemento de prevención, porque aquellos padres o madres que tengan un chico de 16 pueden tener un niño de 6, un niño de 8. Entonces, cuando yo me preparo, también tengo que contemplar un poco que lo que está pasando con este chico adolescente es algo que o se puede repetir con el de 8 o con el de 5, o que puede empezar a cambiar para que pueda ser diferente, ¿no? Pero justo quitando esta cuestión pues terrible y desastrosa, tienes un adolescente, ¿no? Es como si ves, tienes un monstruo, ¿no? Pues tranquilo, ¿no? Más bien es cómo empiezas a prepararte como padre para poder acercarte a este pequeño que hoy no le vas a decir, siéntate, que te sientes, ¿no? Porque bueno, es que te sientes, pues se levanta, ¿no? Cuando tenía 4 años lo sentabas o a lo mejor le decías, no, sí, siéntate aquí, ¿no? Y lo controlabas más. Pero entonces ahora esta etapa de tu hijo también tiene desafíos para ti. Tiene que ver con un proceso de preparación. Entonces creo que si lo vivimos desde la posibilidad de, puedo prepararme con esto, puedo hacer esto, incluso puedo informarme de qué es la adolescencia, ¿no? Algo como tan sencillo, creo que puede ayudarnos justo esto que te comentaba, a no perder un canal de comunicación, porque estamos hablando de la adolescencia, pero a mí me parece que en la vida, cualquier tipo de problema que tengamos, el primer desafío es establecer un canal de comunicación, de interlocución, para poder identificar cuál es la problemática. Si yo no tengo la posibilidad de tener una interlocución, ya lo que me permite identificar respecto de qué voy a hacer,
puede ser que yo solamente tenga una idea del problema, pero no que pueda observar o identificar el problema. Comparto contigo completamente esta visión, maestra. Y creo que tú tocas un punto fundamental en esta cuestión de prevención. Realmente la mayoría de los problemas de salud mental, depresión, ansiedad, autolesiones, intentos suicida, consumo de sustancias, podemos prevenirlas desde antes, ¿no? Obviamente son una gama de factores que influyen en todo esto, ¿no? No es solamente la crianza, no es solamente la sustancia, en el caso del consumo de sustancias, no es solamente otras variables, ¿no? Pero ahora sí que desde nuestra labor, desde las comunidades, desde las familias, nos toca abonar todo lo que podamos, ¿no? En estos factores protectores para nuestra familia en general, sobre todo obviamente, ¿no? Con los adolescentes, los más pequeños, ¿no? Y que eso tiene que ver mucho, más allá de la información que podamos dar o brindar cuando son adolescentes, ¿no? Algo que tú decías, en esta crianza, desde lo más elemental, desde los primeros años de acompañamiento, ¿no? Y que para eso tenemos 341 unidades en todo el país a través de los ecosamas, ¿no? Donde, como bien dice la maestra Ceci, no venimos con un manual de instrucción, pero sí hay personal capacitado que pueda ayudarnos a entender cómo puedo apoyar, cómo puedo ayudar a mi hijo en esta crianza que a veces es un poco complicada por los tiempos, por muchos factores alrededor, ¿no? Pero siempre se puede hacer algo y no esperemos hasta que tengamos un problema. Digo, tampoco es tarde, ¿no? También para eso están nuestras 341 ecosamas. Sin embargo, pues obviamente si a lo mejor voy viendo algunas situaciones o incluso como madre, como padre me siento así de, Dios mío, perdido, así de realmente no sé qué hacer, ¿no? ¿Qué hago? Claro. Ajá, ¿qué hago, no? Sobre todo, ahorita pensaba así de los famosos terribles dos, que también ahí podremos tocar otro tema, ¿no? Hay lugares donde podemos acudir, ¿no? Y podemos recibir esa orientación que necesitamos, ¿no? Si no sabemos, tenemos una línea disponible 24 horas, 7 días a la semana, 800-911-2000, donde nos pueden ayudar a ubicar la unidad más cercana, donde yo pueda recibir una orientación preventiva, ¿no? O ya si tengo un problema con mi adolescente, ¿no? Saber a dónde acudir, ¿no? Y, por cierto, les mandamos saludos a nuestras 341 ecosamas, ¿no? Y a todos los que nos están acompañando a través del Facebook Live, que yo sé que nos ven consejeros, padres de familia, docentes, en general público, y que también nos sigan en nuestras redes sociales. Es importante, la verdad es que desde la CONASAMA tenemos un material muy amplio de información para los docentes que estamos trabajando con CEP, ¿no? Tenemos también este medio de comunicación con ustedes para hablar de algunos temas, ¿no? Etcétera, para poder ayudarles a llevar esta información de videojuegos también. Me parece que un martes al mes tenemos información acerca de videojuegos, que muchas veces uno así de, pues no nada más era apachurrarle, no, también tenemos que conocer las tecnologías, la información a la cual pueden estar accediendo nuestros hijos, nuestras hijas, porque insisto, la información es poder, es conocimiento y nos va a ayudar a tener este canal de comunicación que decíamos. Y que además hoy me parece que el tema de los videojuegos de manera específica en el contexto como adolescente también juega otra condición, o sea, ya no es como, no sé, jugaba como el cartucho, no, o sea, hoy eso también abre una posibilidad a tener contacto con otros jugadores, con otras personas, incluso que no necesariamente serían adolescentes, ¿no? Entonces, también los pone en un desafío importante. Y que justo cuando queremos establecer una conversación con una persona, yo podría decir un adolescente porque es el tema del día de hoy, pero pensemos cuando llegamos a un lugar desconocido, o sea, no llego y así de, ay, no, a mí me gusta esto y hazle como quieras, claro. O sea, no... Empiezo a preguntar, a acercarme, oye, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Por qué te dejó de gustar? ¿No? Yo decía al inicio del programa, vamos cambiando de amigos, de intereses, de cosas que nos pueden llamar la atención. Es normal que a lo mejor a mi hijo le gustaban cierto tipo de caricaturas con algunos vehículos, no puedo decir el nombre de la película, ¿no? Pero en este momento me queda claro que cuando tenemos 13 años, 15 años, ya no va a ser su hit, ¿no? Ya cambió a lo mejor a música K-pop
o algún otro rubro, ¿no? Y entonces tengo que involucrarme en los intereses, ¿no? Así es. Tal vez no me tiene que encantar ni fascinar el tipo de música o los cómics o los animes que vea, pero tengo que empezar a conocer a mi hijo y a mi hija. Y eso se hace preguntando y realmente mostrando genuino interés en qué está sucediendo contigo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué te gusta? A ver, explícame por qué te gusta eso. No entiendo, ¿no? Con esto podemos ir rompiendo esa barrera que a veces nos Sí, ponen creo que los adolescentes. el ser auténticos, el tener justamente este genuino deseo de poder entender al otro, es una pauta de información muy importante, ¿no? O sea, porque también a veces pues se percibe cuando a alguien ni le interesa, ¿no? O como que finge que quiere ser parte de, entonces, bueno, tampoco tenemos que interesarnos de 0 a 100 la primera vez, ¿no? También es un proceso en el que tenemos que ir construyendo una nueva percepción y deconstruyendo nuestra imagen de lo que implica ser adolescente. Es correcto, ¿no? Y también tenemos que aprender a escuchar. Muchas veces nuestros hijos, nuestras hijas, nos pueden tener cierta confianza y nos pueden contar, seguramente te ha pasado, ¿no? Alguna situación de, mira, me peleé, hice, etcétera, ¿no? Pero al igual que con las personas en general, muchas veces no nos están pidiendo consejo, solo nos están pidiendo compartir. Sí, solo están compartiendo, ¿no? Creo que es importante poder aprender a ver esa fineza, ¿no? Porque a veces creo que como padre no se frena como el deseo de decir, no, 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 o sea, como siempre tratar de estar ahí como en el acompañamiento, que es versus estar corrigiendo, ¿no? Acompañar implica esta cuestión de estoy ahí para ti, te escucho genuinamente, con atención, ¿no? Y que esa parte a veces, como bien lo comentas, nos cuesta mucho trabajo. Muchas veces yo me enfrento en el consultorio cuando veo justo un adolescente que ya tiene un problema de salud mental, depresión, ansiedad, ¿no? ¿Qué hago como papá, no? Y entonces la primera es, escuchemos, ¿no? Escuchemos qué nos está pidiendo nuestro hijo o nuestra hija. Porque a veces en este afán de querer resolver, querer solucionar el problema, ¿no? En la escuela, con el amigo, etcétera, queremos actuar de forma inmediata, ¿no? Cuando en realidad también tenemos que, yo podría decir, ser el entrenador desde este lado, ¿no? Dejarlo jugar el juego que es la vida, ¿no? Sí, va a tropezar, claro, va a caerse, ¿no? Pero es necesario para que pueda aprender a sobrellevar los problemas y a buscar alternativas. Muchas veces nosotros como padres, seguramente también te ha pasado, que vemos que, híjole, yo sé que se va a estrellar, ¿no? Pero tengo que dejarlo para que aprenda. Nos cuesta mucho trabajo como adultos, ¿no? Pero es necesario porque le estamos dando las herramientas para la siguiente etapa y la que sigue y la que sigue. Sí, y creo que un poco para acercarnos como al cierre, que evidentemente hablar de adolescencia da muchísimos aspectos, ¿no? Creo que buscar este proceso de cercanía, de comunicación, de acompañamiento, de entendimiento, nos puede dar la posibilidad de prevenir diferentes cosas, ¿no? Desde prevenir el consumo temprano de alguna sustancia, ¿por qué no? Algún tema de embarazo adolescente, que es un tema que está ahí, que está de manera pertinente, en donde las emociones están a flor de piel y a veces podemos tomar decisiones, ¿no? Entonces, cuando empezamos desde esta perspectiva, podemos prevenir esto con una buena toma de decisiones, con ejercicios de habilidades para la vida, pero como tú bien lo decías, desde informándonos como acompañantes, como padres, como tutores, para poder estar cerca, ¿no? Exacto, y desmitificando estos temas. Yo creo que un problema que tenemos, sobre todo además de la adolescencia, ¿no? Prevención de adicciones y salud sexual y reproductiva, son temas que les tenemos miedo como adultos. Así es. Tenemos que hablarlo, ¿no? Porque lo que no se habla se puede desinformar en otros escenarios y entonces sí podemos tener un riesgo, ¿no? Este tema, sobre todo que ahorita comentas para finalizar, ¿no? De embarazo adolescente, es un tema que yo creo que vale la pena poderlo tocar en un siguiente programa, ¿no? Sobre todo porque, insisto, como papás a veces nos cuesta trabajo,
también porque pasamos esa etapa, ¿no? Sí, por Seguramente supuesto. donde papá y mamá nunca nos habló, nuestra educación fue a veces en la escuela, ¿no? O en otros escenarios, y entonces tenemos que también que abordarlo. Así es, pues ha sido un placer, doctora. Muchísimas gracias por el espacio. Saludos a los compañeros. Pues bueno, gracias por su compañía y por el seguimiento. Pues muchas gracias, ¿no? Respondemos todas sus dudas y preguntas en el chat. Síganos la próxima semana con su programa Cuida tu Salud Mental y la Línea de la Vida 800-911-2000. Adiós. Buenas tardes. Lograr una vida saludable es tarea de todas y todos. Cuidando de ti, cuidas a quienes más quieres. Hidrátate, come sanamente y duerme lo suficiente. El autocuidado es darse cuenta cuando hay que hacer una pausa, respirar y hacer actividades que nos hacen felices. Atiende tu salud física y mental y reduce el riesgo de consumir sustancias psicoactivas. De ser necesario, solicita ayuda. Si necesitas orientación, toma la Línea de la Vida. 800-911-2000. Juntos por la paz. Con ADIC. Gobierno de México.